Bienvenidos, mis queridos hermanos, un nuevo sábado. Un nuevo sábado al momento en el cual nos reunimos para alabar y glorificar a nuestro Dios. El tema de hoy tiene que ver con una historia preciosa, larga, pero la cual vamos a extractar simplemente algunos detalles que nos permitan comprender de manera concreta cómo el protagonista humano se dejó dirigir por el verdadero protagonista de la historia y nos lleva a comprender por qué ocupará el lugar que ocupa en la cronología de Génesis y por qué se le dedica un buen espacio a este personaje. Me refiero a José. Pero no vamos a hablar de José, sino que vamos a hablar del Dios de José. ¿A través de qué? A través de una vida llena de aventuras. Para un lector de la Biblia, José es, sin duda alguna, un personaje que muestra valores éticos, morales, de un alto nivel. El nivel que proporciona ser seguidor de Dios y no dejarse llevar por circunstancias que le podrían permitir hacer otro tipo de actividades. La lectura de los textos nos llevará a encontrarnos con un personaje mítico de la historia de Israel. En el tema de hoy iremos a buscar el sentido más profundo de la vida del patriarca con la misión que Dios le encomendó. José significa, en el idioma que se escribió en el Antiguo Testamento, significa crecer, madurar. Es interesante, aunque para nosotros sea muy distinto, es interesante poder comprender cuáles son las dimensiones de los nombres en la Biblia, porque ellas nos hacen comprender, sin ninguna duda, cuál es el carácter, la situación, la posición de la persona que es nombrada. Por eso cuando se dice en el mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, se le está diciendo, no modifiques la personalidad, no modifiques el momento en el cual los diferentes nombres de Dios se utilizan en la Biblia. Nos adentramos en esta preciosa historia, una vida de aventuras. ¿Cómo comienza la historia? Según el relato bíblico, Jacob es el padre de José. Es una historia que todos conocemos y que todos hemos pensado en alguna ocasión en la excelencia de este joven. Dice la historia, esta es la historia de Jacob. José tenía 17 años y pastoreaba el rebaño con sus hermanos. Ayudaba a los hijos de Bilda y Zilpa, mujeres de su padre, y trajo a su padre malos informes de sus hermanos. Y a partir de aquí comienza la historia. Jacob, o Israel, como se suele llamar también, prefería a José entre sus hijos, porque le había nacido a la edad adulta, avanzada, y además era de la esposa por la cual había dedicado 7 años de su vida después de la anterior esposa, porque era la esposa que amaba. Y su hijo José y su hijo Benjamín se convirtieron, en cierto modo, en la predilección del padre. Y eso trajo un problema a la familia. Como tantas veces hemos hablado, Dios no trabaja con familias perfectas. Dios trabaja con familias perfeccionables por la presencia de Dios en medio de ellos. Le hizo una túnica con mangas. Sus hermanos, al ver que su padre lo prefería entre los hermanos, le tomaron rencor y hasta le negaron el saludo. José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, por lo cual
a ellos les aumentó el rencor. El sueño lo conocemos. Él vio cómo espigas se postraban y él se lo contó a los hermanos. Y la mofa de ellos aparece en el texto. Ellos le dijeron, ¿acaso piensas tú que nos vamos a postrar delante de ti en algún momento? La historia. La historia fue muy larga. De hecho, en el libro de Génesis se le dedica muchísimo tiempo. Pero aquel sueño, más el traje, más la inclinación del padre hacia José, hizo, en la segunda parte de nuestro tema, que José acabara como esclavo. De ser un patriarca de la alianza, José se convirtió. Dice, al comentar, ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y echarlo al aljibe. Diremos que lo ha devorado una fiera y veremos en qué paran sus sueños. Ellos se enfrentan directamente a una realidad. Vamos a venderlo, nos dice, a estos ismaelitas y no pongamos las manos en él. Ismaelitas son los descendientes de Ismael, el otro hijo de Abraham, que es hermano nuestro de nuestra carne y sangre. Los hermanos aceptaron la propuesta del hermano mayor. El viaje fue largo. José debió de pensar muchas veces, ¿por qué? Pero él llegaría a la conclusión de que al final de sus días, él comprendió por qué Dios no evitó y contestó el para qué. A veces los seres humanos, mis hermanos, nos paramos siempre en el por qué. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Por qué me pasa más allá? Y no nos damos cuenta que en manos de Dios de forma voluntaria, la pregunta no es por qué. La pregunta es para. José, después de un largo viaje, llegó a la casa muy especial de un personaje un tanto dantesco en el libro. Le llaman Potifar. Cuando llegó José a Egipto, Potifar, un egipcio matarife y eunuco del faraón, se lo compró a los ismaelitas que lo habían traído. Este funcionario tenía un oficio particular. En su casa había una prisión, una cárcel, donde se guardaban a los prisioneros hasta que llegaba el momento de la ejecución. Y él era el verdugo de ellos. Pero él compró a José. Y lo compró. Y lo puso al servicio de su casa. José todavía debía de preguntarse, tal vez, ¿para qué? ¿Para qué el Señor no evitó? Lo que tenemos que comprender claramente es que las actuaciones de sus hermanos no venían de la parte de Dios, venían de sus rencores, de sus malos sentimientos, que ya el propio José había denunciado ante el Padre. La historia continúa en el texto. Y continúa. José, después de pasar por la cárcel, después de encontrarse con un panadero, un copero, el rey se encuentra y el rey está soñando. Sueña para los reyes de la época. Soñar significaba que los dioses te transmitían su voluntad, ya que el faraón era considerado como un hijo de los dioses. Pero además se encontraba ante una de las grandes divinidades de Egipto, que era el río Nilo. Ellos pensaban que el río Nilo era una divinidad.
Pasaron 2 años y el faraón tuvo un sueño. Estaba en pie junto al Nilo. Una escena particular. Ese sueño perturbó al rey como hacía en todos los reyes orientales. Intentó llamar a aquellos que eran los especialistas en la interpretación de los sueños. Y uno de ellos se acordó. El que no fue ejecutado después de estar en la cárcel, el que fue liberado. Dice, allí había con nosotros un joven hebreo. José llegó con 17 años a Egipto, siervo del Matarife. Le contamos el sueño y él lo interpretó. A cada uno dio su interpretación. Tú serás muerto y tú vivirás para volver a servir en la mesa del rey. El faraón mandó llamar a José, lo sacaron a prisa del calabozo, se afeitó, se cambió el traje y se presentó al faraón. Y el faraón se dirigió a José, he soñado un sueño y nadie sabe interpretarlo. He oído decir de ti que oyes un sueño y sabes interpretarlo. Respondió José al faraón, sin mérito mío, Dios dará al faraón una respuesta conveniente. Todavía José estaba sin respuestas. ¿Para qué? Pero lo cierto es que su relación personal con Dios en el exilio no lo paró en la pregunta ¿por qué? Esperó, confió, siguió sirviendo a Dios y fue o va a ser intachable en el imperio. Hay otros personajes en la Biblia que tienen el mismo perfil. Daniel, pero José fue siempre fiel a Dios. No porque no tuviera problemas, no porque no viviera una crisis. Ay, cuánto tenemos que aprender de la historia cuando nos encerramos en nuestras propias crisis y nos preguntamos por qué me pasa a mí, por qué le pasa a mi familia. Si ponemos nuestra vida en manos del Señor, de forma voluntaria, tal vez, antes de que venga Jesús podremos encontrar el para qué. Y si no, en el momento en el que Jesús vuelva, encontraremos la razón por la cual ocurrió una cosa o la otra. Pero para eso hay que mantener una relación personal con Dios inquebrantable y que las crisis existenciales que vivimos los seres humanos no nos aparten nunca de ese Dios maravilloso al cual José creía y que tú y yo también creemos. José dijo al faraón, después de contarle el sueño, se trata de un único sueño. Es decir, él veía cómo los animales, las vacas, gruesas, delgadas. Dice, no, no pienses, faraón, que es un doble sueño, es un sueño. Dios anuncia al faraón lo que va a. ¿Sabéis? En el trasfondo de esta historia, para que José se pueda expresar como lo que Dios va a hacer. Entramos de la historia particular de José, entramos a la macrohistoria. ¿Qué hubiese pasado si Dios no hubiese intervenido en la macrohistoria para tener alimento suficiente para toda la población, incluido, como veremos después, a la propia familia de José, heredera de Abraham, que tenía que continuar hacia adelante en la historia, porque el Mesías tenía que venir, de la tribu de Judá. Son esos cálculos que nuestro Dios hace entre lo particular y lo colectivo.
Pero siempre José siguió adelante, no lamentándose, no volviendo la cabeza hacia atrás, no intentando juzgar si sus hermanos habían hecho bien o habían hecho mal, aunque le doliese, aunque las dificultades fueron muchas. Pero José esperaba pacientemente, en una espera inteligente, encontrar el para qué el Señor no evitó las dificultades de su vida. Es un ejemplo importante que nos tiene que servir para comprender. Llegó el hambre a todo Egipto y el pueblo reclamaba pan al faraón. El faraón decía a los egipcios: dirigíos a José y hacer lo que él os diga. José había interpretado el sueño del faraón. Y después de 7 años de abundancia, vinieron 7 años, no como un castigo divino, como se pensó en la Edad Media, sino como un proceso natural de sequía en Egipto, como sabéis está en el norte de África. Tal vez el desbordamiento del río Nilo inundara los campos, que es lo que suelen pensar algunos de los especialistas, inundaran los campos y la cosecha no floreció. Pero antes, José había construido los graneros, graneros que algunos arqueólogos han identificado en el siglo XX, que fueron los restos de lo que construyó José para salvar a la humanidad de ese hambre en aquella zona. Id a José, el hombre de confianza de un rey pagano que servía a divinidades paganas. Dirigíos a José y haced lo que él os diga. La carestía cubrió todo el país. José abrió los graneros y vendió grano a los egipcios, mientras el hambre aparecía en Egipto. Todo el mundo venía a Egipto a comprar grano a José, pues el hambre apreciaba por todas. Y en este contexto es donde la historia va tomando forma y donde José va a empezar a encontrar el para qué de esa propia historia. Los hermanos de José hicieron 2 viajes a Egipto. 2 viajes que les permitió continuar la historia de la alianza. El capítulo 42 nos habla precisamente de ese primer viaje de los hermanos de José a Egipto. Cuando se presentaron ante él, José tenía dos expectativas delante de él. Tenía motivo suficiente para haber ejercido la justicia. Sin embargo, seguramente tenía en su mente todavía lo que le habían enseñado en su casa, lo que le habían enseñado en su hogar, lo que era la vida de un seguidor de Dios. Dice el texto: al ver a sus hermanos, José los reconoció, pero disimuló y habló con palabras duras. ¿De dónde venís? De Canaán, a comprar alimento. José reconoció a sus hermanos, pero ellos no lo reconocieron a él. Aquella profecía
que José vio todavía en Canaán empezaba a tomar forma. Y tal vez José ya empezaba a darse respuestas sobre el tema para qué Dios no evitó la injusticia de mis hermanos. José seguía fiel a Dios. Las dificultades del camino, la fidelidad al faraón le permitió tener una posición especial para que Dios pudiese ahora utilizarlo para que la historia continuara. Se acordó José de los sueños que había soñado sobre ellos y les dijo, sois espías, habéis venido a inspeccionar las zonas desguarnecidas del país. Le contestaron, de ningún modo, Señor, tus servidores han venido a comprar alimento. Y se decían, estamos pagando el delito contra nuestro hermano. Cuando lo veíamos, suplicábamos angustiado y no le hicimos caso. Ahora nos toca a nosotros estar. De una u otra forma, esta expresión todavía está indicando que en el corazón de los hermanos de José, Benjamín no estaba. Todavía no entendían muy bien el concepto de Dios y el concepto de alianza. Ellos no estaban pagando por el error que habían hecho. Para Dios, los errores no se pagan a la forma que José está escuchando de sus hermanos. Es esa línea fina, divisoria, que hace que los seres humanos piensen en algunas ocasiones que la retribución del pecado es el castigo y no la reconciliación con Dios y el perdón. Pero enfrente de ellos estaba alguien que reconocía perfectamente cuál era su misión en manos de Dios. Estamos pagando, pensaron ellos, y lo dijeron de forma angustiada. José se retiró. Y se retiró y lloró. Yo no sé qué pensáis vosotros de una escena como esta. Un todopoderoso administrador de un imperio. Y allí, 10 de sus hermanos, implorando, como extranjeros que eran, implorando poder comprar el alimento para subsistir. Es una historia que conocí hace muchísimos años, como podéis imaginaros. Estas lágrimas en José fueron las lágrimas de la reconciliación. Después volvió a hablarles. Escogió a Simeón y le hizo encadenar en su presencia. Una estrategia. Pasado el tiempo, ellos volvieron con el grano, pero José les había dicho, si no volvéis con vuestro hermano pequeño, no soltaré a Simeón. Esta historia, o parte de la historia, contada de esta manera, podría parecer una venganza, pero las obligaciones en palacio de José hacía necesario
traer a su familia a Egipto para que no murieran de hambre. Y tal vez empezaba a encontrar las razones de ese Dios maravilloso al que nunca había amado. Y que sentía que ese Dios tampoco le había abandonado a él. Qué impresionante esa idea, que me parece importante para nuestra relación con Dios, la nuestra, donde a veces, por las dificultades de la vida, nos perdemos en el camino y a veces algunos regresan y otros no regresan. La historia continúa. En el capítulo 42, versículo 36, Jacob, su padre, les dijo: me dejáis solo, es decir, el hambre había avanzado, ya habían consumido los productos que habían comprado, tenían que volver a Egipto. Su hermano estaba prisionero allí. José ha desaparecido. Simeón ha desaparecido. Y ahora queréis llevarse a Benjamín. Pero los hermanos sabían que era la condición que el administrador general del imperio egipcio les había puesto. Preguntas, interrogantes. ¿Cómo entender la historia de Dios? Difícil a veces la cuestión. Hay que tener una gran confianza en Dios para poder entender la dimensión de cómo los silencios de Dios a veces son cartas abiertas para que conozcamos a ese Dios maravilloso. Y cuando lo hace a través de un ser humano, como es José y otros grandes profetas, lo hace para que aprendamos que Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. No te preguntes el por qué en los aspectos espirituales. Espera confiado en el Señor. Espera que el Señor te pueda introducir en el proyecto en el momento oportuno. La historia continúa. Todo se vuelve contra mí, explicó Jacob. Rubén contestó a su padre: da muerte a mis dos hijos si no te lo traigo. Como si eso fuese una solución para calmar el corazón herido del gran patriarca. Ponlo en mis manos y te lo devolveré. Ahora, ahora Rubén ha madurado. El titubeo que tuvo en el momento en que los hermanos quisieron vender, matar a José, ahora se vuelve realmente el protector de su hermano. El que no fue el protector de su otro hermano. Pero el hambre arrecia. Y ellos tienen que ir a por más. Y Jacob, con el corazón herido, lleno de temores como padre, y sin conocer el plan de Dios al completo, ellos partieron de nuevo hacia Egipto, hacia el sur. ¿Eh? Contestó: mi hijo no bajará con vosotros. Su hermano ha muerto y solo me queda él. Solo me queda él de la esposa, que él amaba. Si les sucede una desgracia en el viaje que emprendéis, la pena daréis con mis canas. Una expresión de amor, una expresión que permite al ser humano exponer su situación
cuando los primeros 5 libros de la Biblia ponen como énfasis el perdón. Lo hace a través de 2 enunciados muy importantes. Y tal vez esta sea la lección más importante de la reflexión de esta mañana. La historia nos sirve para apoyar lo que escribió Moisés sobre el perdón. Las leyes que Dios le había dado en el Sinaí y que como principio siguen estando firmes todavía hoy en la experiencia del creyente. En primer lugar, prohíbe la venganza. Y eso es lo que José estaba aplicando. José quería tener a su familia consigo. Sus obligaciones le hicieron que se moviera en un sentido determinado. Pero la venganza no es algo que un creyente de la alianza pueda estar ejerciendo en su vida. Si José hubiese ejercido la venganza, nunca habría sabido para qué Dios no impidió que sus hermanos actuaran como lo hicieron. Pero ¿cuál es el segundo de los eslabones que debemos de comprender y que Moisés escribió perfectamente? El primero, no vengarse. Y el segundo, no guardar resentimiento contra las personas que nos han ofendido. ¿Os recordáis? Leyendo los textos, nos damos cuenta de un detalle realmente importante. José es el primer ser humano que aparece en la Biblia que vemos que otorga el perdón. Una historia preciosa en manos de Dios. Se convierte en una profunda enseñanza pedagógica. No vengarse, no guardar resentimiento. Ese es el valor. Para que Dios no evitara la injusticia que se cometió contra José. Hemos visto que José no busca venganza. Y vamos a ver, en la parte que nos queda, que él no tiene resentimiento hacia sus hermanos. Recordad, los 2 pilares del perdonar en la primera gran parte de la Biblia. Elimina la venganza y elimina el resentimiento. Mis hermanos, yo necesito orar cada día para que el Señor impregne mi corazón de estas 2 ideas. Porque a veces soy yo el que ofende, pero a veces son otros los que lo hacen. En ambos casos, el principio bíblico del perdón tiene que estar basado en esas 2 grandes ideas. En las cuales el Señor establece la relación entre iguales, entre mi prójimo. Y en este caso, el prójimo más cercano a José eran sus propios hermanos. Así llegamos al segundo viaje. Regresan con Benjamín, necesitan comer de nuevo y llegan. Versículo 43, versículo 26. Cuando llegó José a casa, le presentaron los regalos que habían traído y se postraron ante él. Yo no sé lo que pasó por la cabeza de José, pero José podía haber exigido en ese momento, cuando os conté el sueño de las espigas, os reísteis de mí, diciéndome que si acaso algún día os postraríais delante de mí.
Pero José no se dejó llevar por los impulsos o por los sentimientos. José seguía en manos de Dios. Y sabéis, mis hermanos, ese es el verdadero sentimiento de un creyente delante de Dios. Él le preguntó, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal vuestro anciano padre del que me hablasteis? Vive todavía. Le contestaron, estamos bien tus siervos y nuestro padre todavía vive. Y se postraron delante de él, echando una mirada. José vio a Benjamín, su hermano materno, y preguntó, ¿es este vuestro hermano menor del que me hablasteis? Y añadió, Dios te fortalezca, hijo mío. Qué expresión de gratitud. No había resentimiento, no había venganza. Con esas palabras, José abrió su corazón a que Dios le contestara por qué no evitó la injusticia de sus hermanos. Y todo ello porque él estaba en manos. Ahora sí, la historia está prácticamente por terminar. A José se le conmovieron las entrañas. Lo contrario al resentimiento, lo contrario a la venganza. Está más cerca de la ternura, de la comprensión. Y le vinieron ganas de llorar. Y entrando a prisa en su habitación, allí lloró. Qué lágrimas más especiales. Finalmente, la historia acabará con la identificación de José a sus hermanos. José, en el versículo 45, no pudo contenerse en presencia de su corte y ordenó, salid todos de mi presencia. Y no quedó nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Rompió a llorar tan fuerte que los egipcios lo oyeron y la noticia llegó a casa del faraón. José dijo a sus hermanos, yo soy, yo soy José. ¿Vive todavía mi padre? Sus hermanos, por último, vacío no supieron qué responder. Y José les dijo, acertad, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Pero ahora no os aflijáis, pese a haberme vendido, porque para salvar vidas me envió Dios. Mis hermanos, aquí está el para qué Dios no intervino directamente, limitando el libre albedrío de los hermanos de José. Permitidme, hermanos, volver a leer este versículo 5, porque creo que es el resumen más perfecto de toda esta historia. Pero ahora, no os aflijáis, ni os pese haberme vendido aquí, porque para salvar vidas me envió Dios por delante. Mis hermanos, solamente una relación personal con Dios
puede estar al frente de una actitud así. Como decíamos, José es el primer hombre, primer ser humano en la Biblia, en la cronología de Génesis, que perdona y que nos explica perfectamente cuáles son los dos valores fundamentales del perdón. En el primer viaje de sus hermanos, él no se vengó de ellos. Y en el segundo, no guardó resentimiento contra las personas que lo habían ofendido, porque él llegó a pensar que lo habían vendido. Y que en la historia de Dios, en la historia grande, Dios lo había utilizado para salvar vidas. Y esas vidas eran la de los patriarcas, la que fundarían el fundamento de la primera alianza. Las 12 tribus de Israel, el pueblo de Dios. José es un personaje mítico en la Biblia. Llegó con 17 años y murió en Egipto, pero pidiendo que fuese enterrado con sus padres. Cuando le pidieron perdón y le ruegan que no se vengue, él les contesta, ¿acaso yo tengo prioridad sobre Dios? No teméis, cuidaré de vosotros y de vuestros hijos. José se encontró con su padre. José fue un instrumento en las manos de Dios. Mis hermanos, no hay otra religión. Esto no es una religión de formas. Esto es una religión de relaciones personales. Una religión que no se venga. Y una religión que no tiene resentimiento contra las personas cuando nos ofendemos los unos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Esa paz que viene de Dios. Y si todavía no te has contestado la pregunta, ¿para qué? Espera. Y deja que el tiempo corra. Y el Señor te dará todas las respuestas. Si no antes, el día que vuelva a aparecer en las nubes de los cielos para llevarnos a la eternidad. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y que la experiencia de José nos sirva para reconducir el camino de nuestra vida mientras esperamos el regreso de Jesús. Que el Señor te bendiga y te guarde. Amén.